me ofrece? Le tengo papita a 500, tomate a 500. ¿Qué quiere, mi amor, a la hora? Hoy participen de esta extraordinaria campaña de reciclaje en este sector. Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Hola, mi nombre es Ana María Peñuela y les doy la bienvenida a Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Hoy en nuestro programa conversaremos sobre la pregunta ¿quién controla la informalidad?, teniendo en cuenta las actuales tensiones territoriales que se vienen agudizando con la propuesta de proyecto de acuerdo de POT, el reverdecer de Bogotá 2022-2035. Según los últimos datos de la Administración Distrital, la ciudad cuenta con 1.787 barrios de origen informal, los cuales requieren ser mejorados porque se encuentran en un bajo nivel de desarrollo. Al respecto, siguen sin plantearse normas que atiendan este desafío. Es importante reconocer que la informalidad ha sido históricamente la salida o la solución habitacional, una forma diferente de desarrollo y asentamiento de la ciudadanía a la que nunca se le ofreció la posibilidad de vincularse a la ciudad formal de manera integral y digna, y que debía buscar formas de habitar la ciudad. Lo anterior se refleja en una ciudad que se consolidó desde expresiones de la informalidad, como los terreros, los urbanizadores piratas, entre otros, los cuales subdividían y vendían lotes en las periferias de la ciudad, para que la gente autoconstruyera e hiciera sus viviendas de carácter progresivo. Este panorama posiblemente no ha cambiado mucho hasta la actualidad. Luego de la ocupación informal de la ciudad, se gestaron procesos para la legalización de barrios, lo que implicaba la llegada de servicios públicos, algunos bienes, algunos otros elementos. Sin embargo, estos procesos son tan complejos que en la realidad no se materializa el mejoramiento de las condiciones físico-espaciales y sociales que deberían tener los mismos. En este sentido, surge la siguiente inquietud: ¿por quién o quiénes controlan la informalidad en la ciudad? Ya que desde la administración distrital lo han dejado como un asunto exclusivo de control policivo por parte de las alcaldías locales sin las suficientes herramientas. Parece entonces que el control continúa en manos de otros actores que buscan un beneficio económico aprovechando la falta de planeación y ordenamiento del territorio. También es importante decir que los procesos desarrollados en la informalidad han generado que las comunidades construyan lazos colectivos que han permitido plantear y desarrollar propuestas desde la ciudadanía para mejorar sus condiciones de vida en términos físicos y sociales. Para charlar sobre este tema, hemos invitado a algunos actores comunitarios y académicos que han vivido históricamente este conflicto territorial, quienes conocen estos procesos y han planteado y generado propuestas desde los mismos. Para esto nos acompañan Juan Camilo Marentes y Angélica Camargo. Ya regresamos con Megafonópolis. En las calles de los barrios se encuentran los disparar, falsa idea de progreso, orgullo y lealtad, con fusiles y cabello para el monte a pelear, defendiendo intereses de una multinacional. Los recursos no son nuestros, no requieren desglosar, si pretende defenderlo un paso positivo más, entidades mercenarias al servicio del Estado y las potencias financieras controlan el sistema. Esta guerra no es nuestra luz, nuestra la libertad. Vamos todos a los barrios construyendo la unidad. Esta guerra no es nuestra, lo nuestro es la libertad. Vamos todos a los barrios, organízate a luchar.
no son nuestros, son del cielo se explota. Si pretende defender lo falso positivo más. Entidades mercenarias al servicio del Estado y las potencias financieras controlando el sistema. Nuestra guerra no es nuestra, lo nuestro es la libertad. Vamos todos a los barrios construyendo la unidad. Nuestra guerra no es nuestra, lo nuestro es la libertad. Vamos todos a los barrios, organízate a luchar. Estamos de vuelta en Megafonópolis. Hola Juan Camilo y Angélica, muchas gracias por acompañarnos en esta charla sobre el fenómeno de la informalidad. Queremos iniciar preguntándoles, ¿cómo se ha desarrollado el conflicto territorial en torno a la informalidad en Ciudad Bolívar? Hola Juan Camilo, hola Ana María, muchas gracias por la invitación. Pues mira, el conflicto territorial de Ciudad Bolívar, digamos que tiene que ver en primera instancia con una cuestión histórica. Digamos, el sur de la ciudad siempre ha sido relegado para las clases populares y en eso pues entra toda la zona de Ciudad Bolívar, pues históricamente empezando desde la colonia y después en la República y en adelante. El sur ha sido segregado y ha sido destinada a las clases populares. La ocupación informal en toda la zona sur tiene que ver en gran medida también con los procesos de extracción minera alrededor del río y de alrededor de la cuenca del Tunjuelo, que ya empezaban a generar una presión hacia el sur y hacia la zona de Ciudad Bolívar. Específicamente esta localidad empieza a tener un desarrollo acelerado de su crecimiento informal alrededor de los años 70 y 80. Y digamos que principalmente ha sido desarrollado a través de urbanización, lo que llamamos comúnmente urbanización pirata, que consiste en un desarrollador o un urbanizador, algunos dicen mal llamado urbanizador, que compra un terreno o adquiere un terreno, a veces de manera legal, otras veces no, lo lotea y lo vende a las familias de manera pues ilegal, aprovechándose un poco de las necesidades de vivienda cada vez más crecientes también en ese momento, en un contexto de muy acelerado crecimiento migratorio desde las zonas rurales a Bogotá, fundamentado en la búsqueda de oportunidades, una parte digamos menor a la que nos imaginamos relacionado con el desplazamiento de violencia, pero sí importante también. Y pues digamos que esas son las dinámicas que configuraron buena parte de la urbanización de Ciudad Bolívar, la urbanización informal de ese territorio. Habría que empezar diciendo que Ciudad Bolívar es, por así decirlo, una categoría que significa informalidad en la ciudad de Bogotá. Recordemos que, bueno, a partir de los años 70 se crea este sur de Bogotá, comprende las actuales localidades de Usme, San Cristóbal, Tunjuelito, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, por supuesto, Bosa, Kennedy, y es un sur que, aunque no aglomera toda la informalidad en Bogotá, todas las urbanizaciones de origen informal, sí significan la gran mayoría y sí han significado un sinónimo de la habitabilidad urbano-popular de la ciudad de Bogotá. Y bueno, esto empieza desde los años 70 y 80, cuando existe una migración masiva de las regiones de Colombia por el conflicto armado, por fenómeno global y latinoamericano de urbanización, y la ciudad pues no puede responder con una planificación y una oferta de vivienda adecuada para esas nuevas necesidades. Significa la autoconstrucción de una ciudad y una relación vertical entre lo que la ciudad extrae de sus habitantes y lo que ofrece a sus habitantes. Esa relación vertical implica unas personas, unos nuevos obreros, unas nuevas cuidadoras, unas nuevas ciudadanos y ciudadanas que aportan al capital de la ciudad de Bogotá, que aportan a las riquezas y al mercado, pero que no reciben nada a cambio y que empiezan a autoconstruir sus viviendas y sus entornos. Creo que de allí radica el conflicto en torno a la informalidad en Bogotá en general y en el sur, que es el sur informal como una categoría de una ciudad distinta
distinta a toda Bogotá. Este conflicto entonces se ve marcado por las personas buscando una necesidad de derecho básico a la ciudad y entonces generando o autoconstruyendo la ciudad y autoconstruyendo sus derechos. ¿Qué ejemplos vemos con esta autoconstrucción? La creación de jardines de madres comunitarias, por ejemplo, la autoconstrucción de escuelas como el ICES en Ciudad Bolívar. Vemos la autoconstrucción de vías, el mejoramiento autónomo de vivienda, los paros cívicos para la consecución de recursos y de una atención básica por parte del Estado, y otros elementos como por ejemplo la adecuación de rutas de transporte público. ¿Cómo se ha transformado ese conflicto? Digamos que se ha superado un poco, aunque sigue vigente, de la dignificación material, por así decirlo, de los entornos de la informalidad en Ciudad Bolívar. Si bien aún hay entornos que requieren pavimento, que requieren servicios públicos, que requieren una adecuación de viviendas, la lucha ha migrado hacia la dignificación del territorio desde un punto de vista más holístico, enfocándonos, por ejemplo, en el reconocimiento de un paisaje rural, de un paisaje urbano, de un ecosistema vivo que hay que preservar, por ejemplo, en la integración con la ciudad y con la región, más allá del aspecto constructivo o más allá de unas rutas de buses, y en la compensación de una deuda social que la ciudad tiene con la ciudadanía, no solo por la exclusión a derechos y a servicios a la que estuvieron sometidos, sino por la implementación de actividades que tuvieron un gran impacto negativo en la población, en el paisaje y en el mismo territorio, de las cuales hablaremos más adelante. ¿Cuáles son los actores involucrados en el fenómeno de la informalidad en Bogotá? Debo empezar por el actor más importante, que son las personas habitantes del sur de Bogotá, en el caso de Bogotá, principalmente del sur, y de los bordes urbanos rurales y de los bordes informales, quienes no basta con categorizarlos como habitantes o personas de clases populares. ¿Sí? Hay un autor, Jaime Jaramillo, acuña un término, habitante urbano popular, que nos permite ver más allá de las relaciones clásicas entre proletariado o clases populares y clases altas, y nos permite ver una amalgama de personas o de comunidades distintas, quienes enfrentados a una ciudad que no le ofrece capitales, y como recién llegados o como parte de las zonas más pobres de la ciudad, pues no tienen capitales sociales, no tienen capitales culturales, pues se dedican a autoconstruirlos. No solo autoconstruyen sus viviendas, no solo autoconstruyen las calles, sino autoconstruyen la cultura en sí misma necesaria para sobrevivir en la ciudad informal y en la ciudad. ¿Sí? ¿Y esto qué significa? Significa una solidaridad para el cuidado de los niños, de las niñas, una solidaridad para hacer unas mingas, unas formas propias de construir el espacio que viene siendo una amalgama de lo aprendido en los territorios, de lo aprendido en el Chocó, de lo aprendido en el Sumapaz, de lo aprendido en el Tolima, y de cómo habitar las calles de Bogotá. Informalidad, bueno, va más allá del tema de la apariencia física de unas casas distintas, cuadradas, chuecas, algunas en unas lomas, e impregna unas formas de ser moral y sociales a los que principalmente en el siglo XX las clases medias y las clases altas de Bogotá no estaban acostumbradas y asociaban a la informalidad y a lo que el Estado debe transformar. Estos actores tan distintos, no siempre organizados, algunas veces sí, son los principales actores quienes están involucrados en el fenómeno de la informalidad, y un fenómeno bautizado desde el centro también, ¿sí? Lo formal o informal lo define el centro. En ese enfrentamiento, por así decirlo, pues también está el centro de la ciudad, el centro pues como oposición a la periferia y el Estado. Este centro con miras a ordenar el territorio en torno a lo planificado, ve la informalidad como algo indeseado y incursiona en el territorio, por ejemplo, de Ciudad Bolívar para tratar de organizarlo. Eso se ha hecho con diversas estrategias, unas que son más recientes, más digamos del año 2000, de los años 90 al final, son la inclusión a los servicios sociales del Estado, servicios que antes la misma ciudadanía de Ciudad Bolívar, por ejemplo, se ofrecía
a sí misma, como el cuidado de los hijos, como el tema de la educación. Pero antes y de manera transversal, el Estado ha intervenido en el territorio, planificando para el mercado los usos más agresivos, los que más impactos tienen, y permitiendo que se impongan allí. Me refiero como por ejemplo al relleno sanitario de las canteras, lo cual insertaba el territorio económicamente, pero con grandes afectaciones a la salud y al paisaje y a la calidad de vida de los habitantes de Ciudad Bolívar. Pues hay muchos actores involucrados ahí. Como te decía, pues un actor muy importante es esta persona que urbaniza Bogotá. Ahora, ya que me lo preguntas, digamos a nivel más general, la gran mayoría, el 95% de las urbanizaciones informales en Bogotá se han desarrollado a través de este mecanismo que te describí hace un momento, que le llamamos comúnmente urbanización pirata o loteamiento ilegal, que consiste en ese mecanismo de comprar muy barato a un agente rural, que sería como un primer actor, un propietario generalmente rural que vende o que hace parte también del proceso de urbanización, que se asocia con otro agente para desarrollar el proceso de urbanización ilegal. Luego viene un proceso de loteamiento, que es básicamente pues subdividir el terreno de manera precaria, prácticamente nada de infraestructura, y se vende ya directamente a los habitantes, digamos, a las personas que compran allí porque no tienen otras alternativas en el mercado de la vivienda. Entonces está el propietario de la tierra, está el urbanizador, a veces, como te digo, son el mismo agente que se encargan de lotear y vender. Luego vienen las familias, las personas que ocupan ese territorio y construyen generalmente por autoproducción su vivienda a lo largo de mucho tiempo, de manera progresiva. Vamos, en la medida en que se va consolidando el asentamiento, se desarrollan también procesos de organización comunitaria que gestionan de manera conjunta todos los elementos colectivos. Entonces se organizan a través de figuras institucionalizadas o no, como la Junta de Acción Comunal, o a veces otro tipo de organizaciones barriales que gestionan la dotación de servicios públicos, la dotación de infraestructura, el proceso mismo de legalización del barrio. Y entonces ahí en ese proceso se involucra otro agente, que es el Estado, que llega posteriormente, como diríamos, llega tarde, porque ya en general está consolidado y se han desarrollado un conjunto de injusticias en la forma de acceso al suelo, pero llega para legalizar y después de legalizar dotar infraestructuras, servicios y demás. Pero son digamos más o menos esos agentes. En términos generales hay otros mecanismos, digamos, yo te decía que el 95% ha sido por este tipo de urbanización pirata, pero hay una pequeña parte, sobre todo en la primera fase, de urbanizaciones informales que se desarrollaron a través de procesos de invasión, que es distinto porque no hay este agente que lotea y vende, sino que la comunidad o un grupo de personas, generalmente de manera colectiva y organizada, se toman los terrenos y los ocupan. En el caso bogotano en particular, en muchos de estos casos fueron agenciados en su momento por el Partido Comunista, por la Organización Nacional Pro Vivienda, pero es una pequeña parte de la urbanización y ese tiene otros mecanismos y otros agentes. Ya más recientemente, en los asentamientos informales después de los 2000, 2005, aparecen los famosos tierreros, que nosotros no hemos podido rastrearlos como empíricamente, están involucrados con otro tipo de estructuras criminales o asociadas a narcoparamilitarismo, otras mafias, digamos, en articulación con el negocio de la tierra pirata. Es un mecanismo más complejo. Pedro Abramo plantea que esto se está dando no solamente en Bogotá, sino en varias ciudades de América Latina. La producción de la nueva informalidad está siendo, digamos, más compleja en términos de los actores, incluso vinculado con redes de corrupción al interior de la administración pública, y eso es lo que parece estar pasando más recientemente. Teniendo en cuenta lo que nos dicen, ¿qué alternativas se están realizando y pensando desde la comunidad? Bueno, aquí es importante recordar que las agendas de las personas que habitamos la ciudad informal han cambiado, se han transformado y han superado el tema del mejoramiento barrial. Se han incorporado a la agenda temas como la conservación del paisaje, la conservación de los ecosistemas, el reconocimiento de esos territorios que no queremos que sean destruidos,
la eliminación de esos usos del suelo que tantos daños han hecho al territorio y a los habitantes que vivimos en él. Por ejemplo, las minas. ¿En qué ciudad, ni siquiera de Latinoamérica, hay minería dentro de los contextos urbanos? Eso es, digamos, ya está mandado a recoger. Como el relleno sanitario que queda en el sur, que queda en las localidades más pobres de la ciudad, como la contaminación de los ríos, de nuestro río Tunjuelo, por ejemplo, para el caso de Ciudad Bolívar, la compensación de esas deudas históricas que la ciudad y que el capital tiene para con los habitantes del sur de Bogotá. Asimismo, estas agendas han incluido el reconocimiento de un territorio amplio de borde de la ciudad, donde en el caso de Bogotá pues se ubica también la ciudad informal. Más allá del reconocimiento de nuestros propios barrios y el mejoramiento de estos, reconocemos que hay una ruralidad circundante, que el crecimiento de los barrios la afecta, que hay un borde que tiene que ser consolidado y consolidado desde la propuesta de los habitantes y las habitantes de ese mismo borde, y que hay unos habitantes rurales que no pueden ser desplazados por las agendas del mercado ni tampoco por las dinámicas de crecimiento que se tienen tanto de la ciudad formal como de la ciudad informal. En este sentido, el territorio del sur de Bogotá y en Ciudad Bolívar pues se han formado colectivos y organizaciones que propenden por integrar estas agendas a la consolidación de nuestros barrios a través de, por ejemplo, el reconocimiento de los modos de uso del suelo de los mismos habitantes de la ciudad informal. Históricamente, el Estado ha luchado contra las formas de organización y de ocupación del territorio que tenemos los habitantes urbano-populares por considerarlas inadecuadas dentro de su concepto higienista y planificador de la ciudad. Entonces, dentro de las agendas se incluyen usos más respetuosos incluso que los que hace el mercado, usos del suelo más respetuosos que los que hace el mercado. Por ejemplo, las huertas urbanas. Esta es una lucha en el sentido en que las huertas han contradecido el uso de protección que tienen las autoridades ambientales en el papel, pero en la práctica han aportado a la conservación de las rondas hidráulicas, por ejemplo. Colectivos que exploran los territorios que deben ser conservados y luchan por esa conservación. Otros que operan desde hace más tiempo, que luchan por esa integración con la ciudad, no solo con el tema de los equipamientos, de los servicios públicos, sino con el tema de las cercanías a los servicios, a los derechos y también al trabajo. Y por supuesto otras organizaciones que piden una compensación al territorio y a los habitantes que estamos allí, respetuosa en los escenarios que ya han sido degradados y que requieren esa compensación. Para dar un ejemplo, la mesa multiactor de la cuenca del Tunjuelo, la cual pedía participar en la construcción de una reserva en el valle aluvial del río Tunjuelo que actualmente ocupan las mineras Cemex y Holcim, en un escenario donde se lucha porque la intervención posterior a la minería sea para compensar los daños ambientales que se le han hecho al territorio y a la comunidad, y no para ofrecerle al mercado y que el mercado, de acuerdo a sus dinámicas, construya una ciudad pues que siga segregando a los habitantes de Ciudad Bolívar, de Usme y de la media luna del sur de la ciudad de Bogotá. Mira, desde la comunidad yo creo que lo que voy a decir es, en nuestro contexto, yo siento que pocas iniciativas comunitarias en general. Por ejemplo, en Brasil ha habido luchas por la tierra desde hace mucho tiempo. Pero yo sé que hay movimientos sociales muy fuertes, por ejemplo, Asamblea Sur por Bogotá, y hay otras organizaciones que están luchando, por ejemplo, por la defensa del territorio de la cuenca del río Tunjuelo, por defender los activos ambientales del sur, por restituir parte de las injusticias, digamos, sociales y espaciales de las que ha sido sujeto todo el sur y toda la zona popular de Bogotá. Entonces sé que hay organizaciones cada vez más fuertes y movimientos que ya no son tanto en defensa del derecho a la vivienda como en algún momento lo eran las organizaciones populares de vivienda, que cada vez han sido un poco más desdibujadas, pero sí hay una defensa fuerte en torno al territorio, a los valores ambientales, que también está asociado pues al derecho a la ciudad, ¿no? Como a garantizar unas mejores condiciones de acceso a la ciudad. Pero
pero en torno como a la vivienda, creo que nos hace falta un poco más de organización, ¿no? De fortalecer procesos organizativos, aunque sin duda es algo que ha avanzado mucho. Por último, ¿qué ajustes se le podrían hacer a la propuesta de POT para que se pueda abordar de mejor manera el tema de la informalidad? Pues realmente yo creo que esta propuesta de POT aborda como muy poco el tema de la informalidad y el tema en general, el problema de la vivienda, que en últimas pues está de fondo y está ahí atrás del problema de la informalidad. Una de las causas, digamos, estructurales de la informalidad, yo diría, hay dos que interactúan y que son más o menos dos caras de la misma moneda. Una es por supuesto la pobreza y la desigualdad social, pero de otro lado un mal funcionamiento del mercado de suelo que hace que se excluya a un porcentaje muy importante de la población. Y el POT tiene un papel fundamental en mejorar las condiciones de acceso al suelo de la población. Y creo que este POT no hace una apuesta contundente para mejorar las condiciones en las que las personas acceden a la vivienda. Entonces, por ejemplo, un instrumento importante que tiene el plan de ordenamiento para mejorar la localización de la vivienda social es obligar a los constructores en desarrollos formales a construir o a destinar parte de su suelo o de sus edificaciones al POT. Ya realmente en tratamientos de renovación urbana o de consolidación, en tratamientos de renovación urbana difícilmente se va a producir vivienda de interés prioritario, que en últimas es el problema actual. Si tú te das cuenta en las cifras del plan de ordenamiento territorial, dice que se necesitan más o menos 430.000 viviendas de interés prioritario, que es la demanda que habrá en la vigencia del POT, pero el mercado realmente, si acaso, podrá construir 30.000. Entonces no soluciona, no va al fondo del problema de la vivienda. Hay una preocupación por cómo los constructores van a producir la vivienda para la demanda solvente, pero no se ocupa de garantizar, digamos, el acceso de la población más pobre. Entonces, por ese lado se va a profundizar el problema. Y por otro lado, con respecto a lo que existe, digamos que tú me preguntas que qué se haría para mejorar. En ese caso se tendría que aumentar la obligación pues a los desarrolladores para construir vivienda de interés prioritario fundamentalmente, que significa pedir que construyan el 20 o más de vivienda de interés prioritario, 10, 20, y no solamente vivienda de interés social, porque es que la vivienda de interés social que se está haciendo hoy en Bogotá no está llegando a las personas que lo necesitan. Se está vendiendo, son microapartamentos para inversionistas o jóvenes de clase media, y apenas el 15% llega a personas de bajos ingresos, que son, digamos, devengan menos de 4 salarios mínimos según la ley. Entonces, por eso se necesita una política decidida de construcción de vivienda de interés prioritaria, pero bien localizada. Este POT la manda al tratamiento de desarrollo y al de mejoramiento integral, que son localizaciones periféricas. Entonces se reproducen las injusticias que han generado históricamente la segregación y la pobreza en Bogotá. Ahora, con respecto a lo que existe, a la informalidad existente, el POT plantea el tratamiento de mejoramiento integral y los programas de mejoramiento integral. En el tema del tratamiento, yo creo que hay un elemento que es interesante, que está planteado ahí, o un instrumento que se llama el Plan Vecinos, que sería para hacer mejoramiento barrial. Ojalá su espíritu sea hacer proyectos participativos con la comunidad, con las organizaciones, con la academia, para hacer procesos de mejoramiento que permitan la producción de vivienda también, pero sobre todo de espacio público y de otras dotaciones que se requieren y que están en déficit en los territorios informales. Ojalá funcione y ojalá las posteriores administraciones que ejecuten el POT puedan tener capacidad de gestión para eso. Pero por otro lado, en el tratamiento se está sacando, digamos, el tratamiento de mejoramiento integral se reduce casi a la mitad, y lo que está saliendo del tratamiento pues son las zonas, si bien más consolidadas, también más densas, como la zona de Patio Bonito y la zona de Rincón en Suba. Esas son realmente las zonas más densas de Bogotá. O sea, si nos preocupa la hiperdensidad, es ahí donde más problemáticas hay. Y pasar esas zonas
a tratamiento de consolidación y renovación urbana, lo que va a hacer es encarecer el suelo, sacar de ahí los habitantes tradicionales, llevar ahí a los urbanizadores o a los desarrolladores formales, y eso va a profundizar el problema porque se va a tener que desplazar la gente a zonas más periféricas o afuera de la ciudad. Y el programa de mejoramiento integral que se menciona, pero con poca claridad sobre las metas, por ejemplo, en términos de mejoramiento de vivienda, el problema más grave de Bogotá en realidad es el déficit cualitativo, que son más de 200.000 viviendas que están en déficit cualitativo y que debería atenderse y dejarse instrumentos, por ejemplo, de financiación para eso. En el plan de ordenamiento territorial eso no pasa, y por otro lado pues tampoco se plantean como metas o instrumentos claros para su desarrollo. Entonces eso sí habría que fortalecerlo y ojalá se articule después con la política de hábitat. Hay que decir que empieza a recoger algunas de las agendas de esas últimas que nombré, que han surgido de la ciudad informal, que ha surgido del sur de Bogotá. Ya incorpora una visión que va más allá del mejoramiento de barrios, una visión que tiene en cuenta una ruralidad circundante de la ciudad informal, una ruralidad del sur y un borde dinámico. En el caso de Ciudad Bolívar, pues el POT tiene en cuenta que ese borde está en expansión, es un borde informal, y propone, lo que me parece acertado, un manejo especial de las veredas circundantes de los barrios Paraíso, Verbenal, para que estas veredas no pierdan su paisaje rural. Gracias a la presión de los actores comunitarios que yo nombré en la anterior pregunta, el POT integró un manejo mejor del que proponía la propuesta de Peñalosa sobre la zona de Lagos de Tunjuelo, las canteras que están allí. La propuesta de Peñalosa planteaba, pues, después del llenado y la recuperación ecológica de estas minas, urbanizar totalmente, y esta propuesta propone lo que se planteó desde las organizaciones: un espacio público y un espacio de preservación del paisaje. Sin embargo, no lo hace totalmente, y bueno, hay algo preocupante, y es que permite a un oferente consolidar esta zona de la cual se espera, o se tiene una expectativa de recuperación. Eso que implica pues que la participación se va a ver mermada. Ese es uno de los aportes que tengo al POT. El POT va a incluir algunas de las agendas, decidir cómo se va a implementar algunos parques ecológicos que se está pidiendo desde el sur de Bogotá, y decide unos manejos especiales para consolidar zonas de conflictos medioambientales e históricos como la parte del Tunjuelo. Sin embargo, al final permite a un oferente generar una propuesta urbanística, pasarlo por un plan de participación. El problema es que la participación se va a dar cuando la propuesta esté montada sobre la mesa y cuando se vaya a generar una concesión urbanística para esto, y no se plantea una participación paulatina de las personas y los agentes interesados en ver ciertos usos en las antiguas minas. Por otro lado, a pesar de lo que dije, que este POT ya reconoce una noción de borde, unas agendas históricas y recientes también que han tenido los agentes de Ciudad Bolívar, por ejemplo, se queda corto en dos temas. Uno es el borde de Usme, que desde el año 2008-2010 ha tenido conflictos directos entre la administración distrital y los habitantes rurales de Usme para la no urbanización de los territorios, veredas como la Requilina, y también se genera una solución tibia en el sentido en que se va a permitir la expansión urbanística a cambio de uno de estos manejos especiales, y pues esta intervención urbanística, que va a ser menor de la que se planteaba anteriormente, pero no va a tener al final la participación que merece. Por otro lado, el tema de Doña Juana queda corto. La gente espera que se cierre Doña Juana. Se plantea un parque de innovación llamado así, pero no se sabe de qué manera se va a alejar el tema del manejo de las basuras del sur de Bogotá definitivamente, y cómo se va a compensar a sus habitantes. Y por último, respecto al crecimiento informal, pues permite legalizar unos barrios que desde hace aproximadamente 10 años ya se habían formado sobre las veredas Kiva, y permite un uso del suelo agroecológico para Kiva, pero lo que ha faltado en ese borde, y la razón por la que se ha expandido de manera informal tanto, es autoridad urbanística.
Sí, entonces en el papel quedó hermoso, pero no están los mecanismos para cambiar la realidad que ha ocurrido en Kiva, y es que existe una norma que prohíbe construir, pero no existe autoridad que revise cómo los tierreros están cooptando tierras y están loteando esos territorios. Por último, pues el POT también tiene que solucionar algunos problemas de ordenamiento que no han permitido salir de los conflictos ambientales hasta de orden nacional. Voy a poner 2 ejemplos. En Cerro Seco se plantea en una parte un parque de borde que permite una vía que se había planificado desde hace mucho tiempo, entonces plantea una conservación a medias, y tanto en Cerro Seco como en Kiva pues el POT no contribuye a solucionar problemas como la titulación de licencias mineras históricas que se deberían replantear a través de una solicitud directa al gobierno nacional. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Megafonópolis. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como @megafonópolis, y escúchanos en nuestra cuenta de Spotify. Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Agradecemos la participación de nuestros invitados, que con sus intervenciones nos permiten tener mayor claridad respecto al fenómeno de la informalidad, que ha jugado un papel fundamental en la consolidación de la Bogotá que hoy conocemos y habitamos. Es de suma importancia conocer las opiniones de personas que desde la academia y desde los territorios se han acercado a un tema tan complejo. Además, es fundamental comprender que la informalidad no es un fenómeno bueno o malo, sino que ha sido una forma de habitar la ciudad y una solución para muchas personas. Se debe tener en cuenta los procesos sociales y colectivos que se han gestado desde el fenómeno de la informalidad y que han sido protagonistas en la consolidación de Bogotá, transformando los espacios desde sus propios conocimientos y necesidades. De esta manera, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Agradecemos a los y las oyentes y les esperamos en nuestro siguiente podcast. Abrazos y recuerden, somos Megafonópolis, donde el territorio alza la voz. Adiós. Somos un equipo interdisciplinario conformado por profesores, profesionales y estudiantes de posgrado y de pregrado de la Universidad Nacional de Colombia, donde algunos hacen parte del grupo de investigación Procesos Urbanos en Hábitat, Vivienda e Informalidad, adscrito al Instituto Hábitat, Ciudad y Territorio de la Facultad de Artes. Nos enmarcamos en la misión de la universidad, en donde además de las labores de formación e investigación, también se participa en iniciativas de extensión e interacción con la comunidad, cuyo compromiso es contribuir a la solución de problemas de la sociedad a través de la generación de productos académicos, la discusión y el debate permanente con la ciudadanía sobre temas y problemas del territorio. ¿Qué se le ofrece? Le tengo papita a 500, tomate a 500. ¿Qué quiere, mi amor, a la hora? Hoy participen de esta extraordinaria campaña de reciclaje en este sector. Megafonópolis, donde el territorio alza la voz.